Tras sufrir una humillación por parte de mi familia en la cena, me fui en silencio. Esa noche, un mensaje bancario les demostró de quién dependían realmente. Ahora que me suplican arrepentidos, mi única respuesta es el silencio absoluto. Mi sobrina de 9 años, Chloe, tomó su pesado tenedor de plata, lo clavó en el centro de mi bistec Wagyu de $50, intocable, y lo arrastró directamente del borde de mi plato de cerámica blanca e impecable. Observé a cámara lenta cómo el grueso corte de carne caía por el aire. Aterrizó con un desagradable golpe húmedo justo en la punta de mis zapatos de cuero hechos a medida. La salsa espesa y oscura de pimienta salpicó el pulido suelo de madera del Capitol Grill, manchando el cuero impoluto de mis zapatos. El ajetreo del elegante restaurante pareció desvanecerse, dejando un vacío de silencio sepulcral en nuestra mesa. Lentamente levanté los ojos, esperando ver horror en el rostro de la niña. En cambio, Chloe me miraba directamente. Una sonrisa desagradable y superior torció sus labios. Se parecía exactamente a su madre. Tráelo como un perro, tía Madison, se burló, su voz aguda cortando el ruido ambiental de las copas de vino que tintineaban a nuestro alrededor. De todos modos, estabas acostumbrada a comer nuestras sobras. Mi pecho se apretó tan rápido que apenas podía respirar. La pura falta de respeto, la cruda humillación de ser tratada como un animal callejero por una niña en un restaurante de lujo y concurrido me golpeó como un golpe físico. Pero la verdadera desilusión, lo que realmente destrozó mi compostura, fue lo que sucedió después. Nadie jadeó. Nadie la regañó. Mi cuñado, Ethan, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada fuerte y teatral. De hecho, golpeó la mesa de caoba, limpiándose una lágrima de pura diversión de los ojos. Mi propia hermana, Brittany, solo puso los ojos en blanco, se encogió de hombros de forma despectiva y tomó otro sorbo de su caro Cabernet. Mi madre, Carol, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Pensaron que era divertidísimo. Pensaron que mi degradación era el entretenimiento principal de la cena. No grité. No tiré mi vaso de agua con gas. Simplemente me senté allí por un momento agonizante, dejando que la helada realidad de la dinámica familiar me invadiera. Durante años, había tragado sus insultos, pagado por sus errores y soportado sus interminables burlas porque la sociedad me condicionó a creer que la familia es un vínculo que nunca se rompe. Pero al ver la grasa empapando mis zapatos mientras mis parientes de sangre se reían a mi costa, el frágil hilo que me unía a ellos finalmente se rompió. Me llamo Madison. Tengo 30 años y soy tasadora y auditora senior de bienes raíces comerciales para el gobierno federal. Cazo el fraude hipotecario para ganarme la vida. Y en ese momento, mirando mi cena arruinada, me di cuenta exactamente de cómo iba a desmantelar el falso y hueco imperio que mi familia tóxica había construido. Metí la mano en mi bolso de diseñador, con las manos firmes y tranquilas. Saqué un billete nítido de $100 y lo coloqué suavemente junto a mi plato arruinado. Me levanté, alisando el frente de mi blazer a medida y tomé mi abrigo del respaldo de la silla. ¿A dónde vas? Se burló Ethan, agitando el vino en su copa. ¿En serio no puedes tomar una broma, Madison? Por eso siempre estás tan estresada. No tienes sentido del humor. Lo miré fijamente a los ojos. El bronceado falso, el traje a medida que no podía ocultar su inseguridad inherente, la sonrisa arrogante de un hombre jugando con dinero que realmente no poseía. Disfruta de tu comida, Ethan, dije, mi voz apenas un susurro, pero con el peso suficiente para hacer que su sonrisa vacilara. Y Chloe, quizás quieras aprender algunos modales antes de que el dinero de tu papá se evapore. Me di la vuelta y salí del restaurante. Pude oír a Brittany suspirar ruidosamente detrás de mí, quejándose al camarero de su dramática y amargada hermana menor. El aire fresco de la noche me golpeó la cara en el momento en que empujé las pesadas puertas de cristal del restaurante. Le entregué mi boleto al ballet, le di una propina generosa y me deslicé en el asiento del conductor de mi elegante sedán negro. Conduje a casa en absoluto silencio. No encendí la radio. Simplemente escuché el zumbido constante del motor, dejando que la parte fría y calculadora de mi cerebro tomara el control. Entré en el garaje subterráneo seguro de mi edificio en el centro.
Mi apartamento era un ático de diseño personalizado que había comprado en efectivo, un hecho que mi familia ignoraba convenientemente porque no encajaba con su narrativa de que yo era la solterona pobre y con dificultades. Entré en mi cocina, me quité los zapatos arruinados y me serví un generoso vaso de bourbon añejo. Llevé la bebida a mi oficina en casa y me senté en mi silla ergonómica de cuero. Los monitores duales de mi estación de trabajo brillaban con la luz tenue. Desbloqueé mi computadora portátil Federal Segura e inicié sesión en el portal privado de administración de propiedades. Era hora de desconectar. Pero, ¿qué estaba a punto de destruir exactamente? Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, hay que entender el museo invisible de dolor en el que había estado viviendo durante 3 décadas. Al crecer, fui la clásica niña invisible. Brittany era la niña de oro, años mayor e infinitamente más exigente. Ella era a quien mi madre, Carol, exhibía. Carol era una figura prominente en la Asociación Local de Patrimonio, una mujer que valoraba la posición social, las marcas de diseñador y las invitaciones a clubes de campo por encima de la conexión humana genuina. Mis exposiciones en este Museo del Dolor eran dolorosamente claras. Exposición A. Cuando Brittany cumplió 16 años, Carol y mi padre le compraron un BMW nuevo. Cuando yo cumplí 16, me dijeron que necesitaba forjar carácter. Así que caminé 3 kilómetros bajo la lluvia hasta mi trabajo a tiempo parcial en una tienda de comestibles. Exposición B, la boda de Brittany. Fue un espectáculo de $200.000 financiado en gran parte por mis padres. Brittany me excluyó específicamente del cortejo nupcial porque, en sus propias palabras, mi semblante serio y la falta de un novio de alta sociedad arruinarían la estética de sus fotos de boda. Me senté en la última fila con los primos lejanos. Pero la exposición C fue el artefacto que cambió la dinámica de poder para siempre. Cuando mi padre falleció inesperadamente hace 5 años, dejó una herencia masiva. También dejó una onda expansiva legal. Su testamento estableció un fideicomiso de $2 millones y me designó como la única fideicomisaria legal. Ni su esposa, ni su hija favorita, sino yo. Mi padre era un hombre tranquilo, pero no ciego. Sabía que Carol derrocharía el dinero para mantener su fachada de socialité, y sabía que Brittany era profundamente irresponsable. Confió en mi mente. Sabía que era metódica, racional e inmune a su manipulación emocional. Esa decisión me puso una diana en la espalda que nunca se borró. Luego vino Ethan. Ethan dirige una firma boutique de construcción y desarrollo. Construye casas de ultra lujo para la élite de Atlanta. Habla completamente en palabras de moda como sinergia, disrupción del mercado y de activos escalables. Posee una asombrosa cantidad de confianza inmerecida y un complejo de Salvador blanco profundamente arraigado. Según él, rescató a Brittany de una existencia mundana, elevando el estatus de toda nuestra familia al permitirnos disfrutar de su brillo empresarial. Veía mi trabajo en el gobierno como una trágica pérdida de tiempo. Constantemente se refería a mí como una burócrata glorificada, una mujer triste que auditaba edificios porque no podía permitirse comprarlos. Genuinamente creía su propio bombo publicitario. Pero los números no tienen egos. Los números no mienten. Hace 2 años, la firma de desarrollo de Ethan sufrió una crisis masiva de flujo de efectivo. Necesitaba una línea de crédito comercial de $1,5 millones para mantener sus proyectos a flote. Convenció a mi madre de que utilizara su parte del fideicomiso de la herencia como garantía para su préstamo bancario. Fue una jugada arriesgada y tonta, pero para mantener la paz y quitarme a Carol de encima, permití legalmente la vinculación de la garantía. Sin embargo, como auditora senior de bienes raíces comerciales, nunca firmo nada a ciegas. Silenciosamente inserté un estricto pacto financiero en el acuerdo bancario. Un pacto es una condición legalmente vinculante. Establecía que si la liquidez de la empresa de Ethan caía por debajo de un cierto umbral o si su relación deuda-ingresos excedía las pautas de seguridad federales, el banco tenía el derecho absoluto de congelar la línea de crédito inmediatamente para proteger la garantía del fideicomiso. Durante los últimos 4 meses, había estado observando cómo la empresa de Ethan se desangraba hasta la muerte. Se estaba ahogando en malas inversiones y obras de construcción estancadas. Para ocultar sus pérdidas masivas al banco, había estado inflando las valoraciones de sus propiedades y transfiriendo dinero entre empresas fantasma.
Era fraude hipotecario de libro de texto, el tipo exacto de delito de cuello blanco que yo cazaba para ganarme la vida. Había reunido las pruebas. Había construido la hoja de cálculo. Simplemente la había guardado en mi bolsillo trasero, ofreciéndole un periodo de gracia silencioso porque era el marido de mi hermana. Pero mientras estaba sentada en mi oficina, con el sabor de la salsa de bistec wagyu aún fresco en mi memoria y el sonido de sus risas crueles resonando en mis oídos, mi periodo de gracia expiró oficialmente. Abrí mi cliente de correo electrónico. Adjunté los informes financieros encriptados que detallaban sus balances manipulados y la violación directa del pacto del préstamo. Redacté un aviso legal formal al director de riesgos del banco comercial, retirando oficialmente el respaldo del fideicomiso de la herencia de la garantía debido a informes fraudulentos por parte del prestatario. Mantuve el ratón sobre el botón de enviar. Pensé en la salsa de pizza en mis zapatos. Pensé en mi madre ignorándome. Pensé en la carita engreída de Chloé, criada para odiarme por las personas a las que yo protegía legalmente. Hice clic en enviar. Las ruedas de las finanzas institucionales se mueven con una velocidad aterradora cuando el fraude corporativo de alto nivel es reportado por un auditor federal certificado. Cerré la computadora portátil, terminé mi bourbon y me fui a la cama. Dormí más profunda y pacíficamente que en años. Mañana, la ilusión se iba a hacer añicos. ¿Qué me iba a poner para el funeral del ego de Ethan? El sol de la mañana se coló por los ventanales de mi ático, proyectando largas y elegantes sombras por la sala de estar. Eran exactamente las 7 de la mañana. Estaba en mi cocina, bebiendo una taza de café tostado oscuro, vistiendo mi bata de seda. Mi teléfono había estado en no molestar toda la noche. Toqué la pantalla para activarlo. El centro de notificaciones era una zona de guerra. Más de 50 llamadas perdidas. Una marea de mensajes de texto frenéticos y agresivos de Brittany, Carol y Ethan. A las 2 de la mañana, una alerta automática del banco se había disparado en el chat familiar porque Carol figuraba como CEO firmante de la garantía. El mensaje era brutal en su simplicidad corporativa: aviso de acción de cuenta. La línea de crédito de la boutique de construcción ha sido suspendida permanentemente debido a incumplimiento de pacto. Todos los saldos pendientes están sujetos a revisión inmediata. Sonreí en mi taza de café. El huracán había tocado tierra. Exactamente 4 minutos después, el ascensor privado que se abría directamente a mi vestíbulo sonó ruidosamente. Me puse rígida. Solo el conserje del edificio y yo teníamos el código de acceso. Pero entonces recordé que hace 3 años, cuando tuve una cirugía de apéndice de emergencia, le había dado a Carol una tarjeta de acceso de emergencia para alimentar a mi gato. Nunca la había devuelto y yo había olvidado desactivarla. Pasos pesados y frenéticos golpearon el suelo de madera. Madison, ¿dónde estás?, gritó Brittany, su voz resonando en los techos altos de mi apartamento. Dejé mi taza en la isla de mármol y me di la vuelta. Brittany entró furiosa en la sala de estar, con un aspecto completamente desquiciado. Llevaba unos pantalones de yoga de diseñador y un suéter de cachemira demasiado grande, su cabello era un nido rubio desordenado, sus ojos bien abiertos por el pánico. Carol la seguía de cerca, agarrando su bolso de lujo como un escudo, su rostro torcido en un ceño fruncido de profunda desaprobación aristocrática. «Desbloquéalo ahora mismo», gritó Brittany, marchando hacia la isla de la cocina y señalándome con un dedo manicurado. «Desbloquea la cuenta bancaria ahora mismo, Madison. ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Me crucé de brazos, apoyándome casualmente en la encimera. «Buenos días a ti también, Brittany». «Madre, qué grata sorpresa, ¿a qué debo esta invasión domiciliaria?». «No juegues tus jueguitos enfermos conmigo», gritó Brittany, su voz quebrándose. La tarjeta de negocios de Ethan fue rechazada esta mañana. «Rechazada, Madison». Estaba tratando de pagar el depósito para mi baby shower en el club de campo el próximo fin de semana, y el banco le dijo que toda la línea de crédito estaba congelada. «¿Congelada por ti?». «Tienes que llamarlos ahora mismo y decirles que cometiste un error en tu estúpida computadora». «No hubo ningún error, Brittany», dije con calma. «No congelé la cuenta por despecho. Ethan violó el pacto financiero del fideicomiso».
Ha estado manipulando sus balances y ocultando pérdidas masivas en sus proyectos de construcción. El banco tenía todo el derecho de retirar su crédito. Como fideicomisaria del patrimonio de papá, tenía el estricto deber fiduciario de retirar nuestra garantía antes de que Ethan arrastrara el dinero de nuestra familia al desagüe con él. Brittany me miró fijamente. Era obvio que no tenía idea de lo que era un pacto financiero. Todo lo que escuchó fue que yo le había cortado su suministro interminable de fondos para vanidades. No me importan tus aburridas palabras de contadora, espetó Brittany, su cara enrojeciéndose. Solo estás tratando de arruinar mi vida porque eres miserable. Siempre has estado celosa de mí. Estás celosa de que Ethan me compre cosas bonitas y tú solo eres una amargada trabajadora del gobierno soltera viviendo en un apartamento solitario. Casi me reí. Miré alrededor de mi extenso ático diseñado a medida que costaba más que su hipotecada MC mansión suburbana, y simplemente negué con la cabeza. Carol dio un paso adelante, sus tacones resonando agresivamente. Se colocó justo al lado de Brittany, la feroz protectora de la niña de oro. Escúchame, Madison, siseó Carol, su voz goteando de rabia mal dirigida. Nunca estuve de acuerdo con que tu padre te hiciera la ejecutiva de ese fideicomiso. Estás destruyendo a esta familia. Te sientas aquí en tu torre de marfil juzgándonos. Odias el hecho de que Ethan es un hombre exitoso que realmente eleva nuestra posición en la asociación de patrimonio. Lo odias porque le proporciona una vida hermosa a tu hermana que tú nunca podrías asegurar para ti misma. La pura ilusión era impresionante. Mi madre realmente creía que este contratista fraudulento era un premio simplemente porque gastaba dinero en cenas en el club de campo. Estaba dispuesta a dejar que él drenara el legado ganado con tanto esfuerzo por mi padre solo para mantener las apariencias. Ethan no nos está elevando, madre, dije, mi tono volviéndose peligrosamente frío. Nos está robando. Usó su parte del patrimonio para financiar una empresa que está legalmente en bancarrota. Si no hubiera intervenido anoche, usted habría perdido sus propios ahorros cuando el banco viniera a cobrar sus deudas. La estoy salvando. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi marido?, gritó Brittany. Arregla la cuenta, Madison. Llama al banco ahora mismo o te juro que te haré la vida imposible. No voy a llamar a nadie, respondí, erguida. El fideicomiso está bloqueado. Ethan está solo. Con un sonido gutural de pura frustración, Carol se abalanzó hacia adelante. Levantó la mano, apuntando una bofetada viciosa directamente a mi cara. Pero ya no era una niña, y no iba a quedarme allí y soportar su abuso. Di un paso hacia atrás rápido y calculado. Su mano cortó el aire vacío. El impulso la hizo tropezar torpemente con sus caros tacones, chocando con fuerza contra el costado de la isla de mármol. Jadeó, sujetándose la cadera, sorprendida por su propia violencia. «Mamá», gritó Brittany, corriendo a sujetarla. Carol se enderezó, el pecho agitado, los ojos ardiendo de puro odio. No eres hija mía. Eres una bruja fría y sin corazón. Morirás sola, Madison. Levanté mi teléfono de la encimera y marqué el número de marcación rápida de la recepción. Marcus, tengo a 2 personas no autorizadas en mi ático. Por favor, envíe seguridad para escoltarlas de inmediato y revoque permanentemente el acceso para Carol. ¿Estás llamando a seguridad para tu propia madre?, jadeó Brittany, mirando frenéticamente a su alrededor como si buscara una audiencia. Tienen 2 minutos antes de que lleguen, dije con calma. Carol agarró el brazo de Brittany, tirando de ella hacia el vestíbulo. Nos vamos, escupió. Pero esto no ha terminado. Te llevaremos a los tribunales. Te haremos destituir como fideicomisaria. Te metiste con las personas equivocadas. Marcharon hacia el ascensor. Las puertas se cerraron justo cuando el ascensor adyacente sonó. Se me heló la sangre. Saliendo del segundo ascensor estaba Ethan. Pero no estaba solo. Flanqueándolo. A cada lado había 2 agentes de policía uniformados de Atlanta, con las manos apoyadas cautelosamente en sus cinturones de servicio. Ethan parecía desaliñado, la habitual sonrisa arrogante reemplazada por una mueca tensa y desesperada. Señaló con un dedo tembloroso directamente hacia mí.
Ahí está, gritó Ethan. Esa es ella. Arréstenla ahora mismo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar este hombre para proteger sus mentiras? Los dos agentes de policía entraron en mi vestíbulo privado, con expresiones severas y evaluadoras. Pasaron por delante de mi confundida madre y mi hermana, que se habían quedado congeladas en las puertas del ascensor que se cerraban, y se acercaron a mi cocina. Señorita, necesitamos que se aleje de la encimera y mantenga las manos donde podamos verlas, dijo el oficial de más edad, con voz profunda y autoritaria. No entré en pánico. Con calma coloqué mis manos planas sobre la isla de mármol, manteniendo mi postura relajada pero dominante. Oficiales, ¿puedo preguntar qué está pasando en mi casa? Ethan se abrió paso, con el rostro enrojecido por una indignación fabricada. Estaba interpretando el papel del empresario victimizado a la perfección. Dígales la verdad, Madison. Gritó Ethan. Se volvió hacia los policías, adoptando un tono de cansada paciencia. Oficiales, esta mujer es mi cuñada. Esta mañana, hackeó mis servidores corporativos seguros y robó propiedad intelectual altamente confidencial y diseños inmobiliarios patentados. Está intentando extorsionar a mi familia y destruir mi empresa de desarrollo. Quiero que la arresten por espionaje corporativo y hurto mayor. Carol y Brittany se unieron inmediatamente a él, saliendo del ascensor. Es verdad, gritó Carol, llevándose una mano dramática al corazón. Ha estado amenazando a mi hija y a mi yerno toda la mañana. Les bloqueó sus propias cuentas bancarias. Está fuera de control. Necesitan confiscar sus computadoras y recuperar la propiedad de Ethan. Miré a Ethan. La audacia pura y sin adulterar de este hombre era asombrosa. Sabía que estaba arruinado financieramente, así que estaba jugando su única carta restante. Estaba utilizando a la policía para encubrir su propio fraude federal masivo. Quería que incautaran mis computadoras portátiles, sabiendo que eso mantendría mis pruebas bajo custodia policial local durante meses. Eso le daría tiempo más que suficiente para huir de la jurisdicción o ocultar sus activos restantes antes de que una unidad de delitos financieros siquiera mirara los datos. Pensó que su privilegio y su traje caro me aplastarían. Pensó que la policía creería instintivamente al hombre blanco adinerado sobre la mujer tranquila de pie en su cocina. El oficial más joven, claramente intimidado por el tono dominante de Ethan, dio un paso hacia mí. Señorita, vamos a necesitar echar un vistazo y asegurar sus dispositivos electrónicos hasta que los detectives puedan revisarlos. No me inmuté. No levanté la voz. Sabía exactamente cómo se jugaba este juego. Cualquier muestra de ira por mi parte sería usada inmediatamente en mi contra. Me negué a darles el estereotipo de mujer enojada que estaban buscando. ¿Tienen una orden?, pregunté, mi voz tan firme como un metrónomo. El oficial de mayor edad frunció el ceño. Señorita, dadas las afirmaciones de una violación cibernética en curso y las circunstancias apremiantes reportadas por el propietario del negocio, tenemos la autoridad para asegurar la escena. No, no la tienen, respondí con suavidad. Y antes de que cometan un error que ponga fin a su carrera basándose en las afirmaciones fraudulentas de un hombre desesperado, sugiero que miren con quién están tratando. Me moví lentamente, deliberadamente metiendo la mano en el bolsillo de mi bata de seda. Saqué una elegante billetera de cuero negro. La abrí y la deslicé sobre la encimera de mármol hacia el oficial de mayor edad. La insignia federal dorada brillaba bajo las luces colgantes justo al lado de mi tarjeta de identificación oficial del gobierno. Me llamo Madison, declaré, mi voz cortando la tensión como un bisturí. Soy auditora senior de bienes raíces comerciales para el gobierno federal. Investigo fraudes hipotecarios multimillonarios para agencias de préstamos federales. Los datos que el señor Ethan me acusa de robar no son propiedad intelectual privada. Es la contabilidad fraudulenta de una empresa de construcción en quiebra que él garantizó ilegalmente usando el fideicomiso de mi familia. Los ojos del oficial de mayor edad se abrieron al leer el sello federal en mis credenciales. Inmediatamente dio un paso atrás, su mano apartándose de su cinturón de servicio. El cambio en su postura fue instantáneo, de aplicación agresiva a profunda cautela. Metí la mano en el cajón frente a mí y saqué un grueso documento legal encuadernado en azul. Se lo entregué directamente al oficial de mayor edad.
Esa es una copia certificada del fideicomiso del patrimonio de mi difunto padre, continué, manteniendo el contacto visual directo. Me nombra como la única fideicomisaria legal. Me otorga autoridad legal absoluta para auditar y congelar cualquier activo vinculado al capital del fideicomiso. El señor Eaton violó los pactos bancarios federales. Los archivos digitales que poseo son propiedad legal del fideicomiso, recopilados durante una auditoría lícita para prevenir el desfalco que él está cometiendo actualmente. Si intentan confiscar propiedad federal sin una orden federal, estarán interfiriendo con una investigación financiera activa, y personalmente haré que sus números de placas sean reportados a su oficial al mando antes del mediodía. El silencio en la cocina era ensordecedor. El oficial más joven tragó saliva con dificultad, alejándose por completo de mi mostrador. El oficial de mayor edad colocó cuidadosamente el documento del fideicomiso de nuevo sobre el mármol, su expresión tensa e increíblemente arrepentida. Entendido, señorita, dijo el oficial de mayor edad, aclarándose la garganta nerviosamente. Mis disculpas por el malentendido. Este es claramente un asunto civil relacionado con la administración de un patrimonio, y queda completamente fuera de nuestra jurisdicción. El rostro de Eaton se puso de un tono violeta violento. «¿Un asunto civil?», gritó, abandonando por completo su fachada de calma. «Es una ladrona. ¿En serio van a dejar que muestre una insignia y se salga con la suya? Yo les pago sus salarios. Arréstenla». El oficial de mayor edad se volvió hacia Eaton, su paciencia completamente agotada. «Señor, nos llamó aquí por un ciberrobo en curso. Lo que tenemos aquí es una auditora federal ejerciendo sus derechos legales sobre documentos financieros. Si tiene un problema con la forma en que ella está administrando el fideicomiso, contrate a un abogado. Si vuelve a llamar a los servicios de emergencia para denunciar un delito falso para resolver una disputa familiar, lo arrestaré por presentar una denuncia policial falsa. Vámonos». Los agentes se dieron la vuelta y marcharon hacia el ascensor, dejando a Eaton completamente expuesto. Su última carta de triunfo acababa de ser neutralizada sin esfuerzo. Brittany lo agarró del brazo, con un aspecto absolutamente aterrorizado por la amenaza del oficial de policía. «Eaton, vámonos. Llamaremos a nuestros abogados, por favor». Carol permaneció inmóvil, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. En ese momento, se dio cuenta de que la hija silenciosa a la que había subestimado durante décadas tenía todo el poder, y no había nada que pudiera hacer para intimidarme. «Debería irse, Eaton», dije en voz baja. «Y le sugiero encarecidamente que contrate a un abogado de defensa criminal muy caro. Lo va a necesitar». Me miró con un odio tan puro que prácticamente vibraba en el aire. Se dio la vuelta y se metió en el ascensor, arrastrando a Brittany detrás de él. Carol me lanzó una última mirada de asco antes de seguirlos. Las pesadas puertas se cerraron. Solté un suspiro lento y constante. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban completamente firmes. Había ganado la mañana. Había trazado la línea en la arena. Pero tratar con personas desesperadas y acorraladas significa que la batalla nunca se limita a un solo frente. Me acerqué a la cafetera para servirme una taza fresca, sintiendo una fugaz sensación de triunfo. Entonces mi teléfono zumbó con una notificación de emergencia prioritaria. Era un correo electrónico automatizado del centro de atención a largo plazo donde mi abuela había estado viviendo durante los últimos 4 años. Sufría de demencia avanzada y su cuidado era increíblemente caro. Mi padre había establecido una subcuenta separada dentro del fideicomiso específicamente para sus gastos médicos. Toqué el correo electrónico, mi estómago de repente se retorció en un nudo frío. «Estimada señorita Madison, le escribimos para informarle que el pago automático de la atención mensual de su abuela ha fallado debido a fondos insuficientes. La cuenta principal ha sido vaciada. Si el saldo pendiente de $14.000 no se liquida en 48 horas, no tendremos más remedio que darle de alta de nuestras instalaciones». Dejé caer mi teléfono sobre el mostrador. ¿Qué habían hecho? Corrí de nuevo a mi oficina en casa, mis manos temblaban violentamente mientras encendía mi computadora portátil segura. Inicié sesión directamente en el portal de backend del banco, omitiendo la interfaz de consumidor estándar. Saqué los números de ruta de la cuenta de atención médica de mi abuela. El saldo era 0.
Saqué el libro mayor de transacciones, mis ojos escaneando las líneas de datos con velocidad frenética. Hace 3 días, se había iniciado una transferencia bancaria masiva saliente, drenando hasta el último centavo. Miré la firma de autorización. Había bloqueado el fideicomiso principal, pero había olvidado un detalle devastador. Hace años, mi padre había hecho a Carol CEO firmante de la subcuenta médica para que pudiera administrar los pagos si algo le sucedía a él o a mí. Mi madre tenía la autoridad legal para autorizar transferencias desde esa cuenta específica. Pero el dinero no había ido a mi madre. El libro mayor mostraba el número de ruta de la cuenta receptora. Era una cuenta corporativa offshore registrada en las Islas Caimán, una cuenta que había rastreado el mes pasado mientras construía mi perfil de fraude en la empresa de Ethan. Ethan no solo había robado del fideicomiso familiar. Había convencido a mi madre de que usara su laguna legal de CEO firmante, drenando el mismo dinero que mantenía a su propia suegra segura y medicada. Lo había transferido fuera del país para salvar su propio pellejo. Literalmente había robado el soporte vital de una paciente con demencia para financiar su falso imperio. Miré la pantalla, mi sangre se volvió hielo. Robar de un fideicomiso es un delito de cuello blanco, pero robar a una mujer mayor que necesitaba supervisión médica las 24 horas del día para sobrevivir era un acto de pura y no adulterada maldad. Y mi madre le había entregado el dinero. No perdí el tiempo gritando. Inmediatamente transferí $14.000 de mi cuenta de ahorros personal directamente al centro de atención para liquidar el saldo y asegurar la habitación de mi abuela. No dejaría que la echaran a la calle por la cegadora ignorancia de mi madre. Pero mientras yo aseguraba la seguridad física de mi abuela, mi madre y mi hermana estaban ocupadas orquestando mi ejecución social. Necesitaba un baño de realidad. Llamé a Olivia, mi mejor amiga y una abogada corporativa muy astuta. Nos reunimos en una tranquila cafetería del centro. Le conté toda la situación. El bistec, la policía, la cuenta médica vacía. Olivia tomó un sorbo de su café con leche de matcha, sus ojos entrecerrándose detrás de sus elegantes gafas. Madison, no estás loca. No estás reaccionando de forma exagerada. Esta gente son sanguijuelas. Ethan es un sociópata y tu madre es su cómplice voluntaria. Tienes que aplastarlos antes de que encuentren otra laguna. Sus palabras validaron la tormenta que rugía dentro de mí. No estaba siendo solo una hermana amargada. Estaba librando una guerra por la supervivencia. Cuando regresé a mi ático, la campaña de desprestigio se había lanzado oficialmente. En psicología, los monos voladores son las personas que los narcisistas reclutan para hacer su trabajo sucio. Carol tenía todo un ejército de ellos en la Asociación Local de Patrimonio. Mi teléfono vibraba con un vitriolo implacable. Primero, un mensaje de voz mordaz de la tía Brenda llamándome una vergüenza para el apellido familiar. Luego, mis notificaciones de Facebook se encendieron como una máquina tragaperras. Una prima comprensiva me envió una grabación de pantalla de una transmisión en vivo. Era Carol de pie en el podio durante el almuerzo semanal de la Asociación de Patrimonio. Se secaba los ojos con un pañuelo de encaje, interpretando a la trágica matriarca. Amigos míos, sollozó Carol en el micrófono. Vengo a ustedes con el corazón roto. Mi hija menor, Madison, le ha dado la espalda a esta familia. Se ha apoderado de todas las cuentas fiduciarias para sí misma. Está sentada en su lujoso ático mientras se niega a liberar los fondos para pagar la atención médica de su propia abuela. Mi pobre suegra se enfrenta al desalojo mañana, y a Madison simplemente no le importa. La multitud jadeó horrorizada. Carol señaló con un dedo tembloroso a Ethan, quien estaba de pie al fondo con un aspecto sombrío. Mi yerno se ofreció a pagar por todo de su propio bolsillo, pero Madison está usando lagunas legales para bloquearlo. Está consumida por los celos. La desfachatez era impresionante. Había vaciado la cuenta, entregado el dinero a Ethan, y ahora estaba de pie frente a cientos de personas culpando a la falta de dinero de mí. Estaba usando el posible desalojo, un desalojo que yo ya había pagado secretamente para evitar, como un apoyo para asesinar mi carácter. Cada instinto me gritaba que publicara los extractos bancarios en línea para exponer a Ethan como un fraude. Pero sabía que era mejor no hacerlo. El Tribunal de la Opinión Pública no dicta acusaciones federales.
Si mostraba mi mano ahora, Ethan sabría que estaba rastreando sus movimientos en el extranjero, y se apresuraría a cubrir sus huellas. «Que hablen», susurré a la habitación vacía. Puse mi teléfono en modo avión y me concentré por completo en los números. Me adentré más en la empresa fantasma de las Islas Caimán. Para el ojo inexperto, rastrear una transferencia bancaria en el extranjero es imposible, pero yo hacía esto para ganarme la vida. Ejecuté el número de registro de la empresa fantasma a través de una base de datos financiera global. Las piezas encajaron violentamente. Los $14.000 eran solo una gota en el océano. Durante los últimos 6 meses, Ethan había estado desviando sistemáticamente fondos de su empresa de construcción. Estaba tomando el dinero del préstamo respaldado por el fideicomiso de mi familia y canalizándolo al extranjero. ¿Pero por qué necesitaba esos $14.000 tan desesperadamente en ese momento? Encontré una autorización pendiente para una transferencia bancaria masiva de la cuenta de Caimán dirigida a un corredor de bienes raíces privado en Ginebra, Suiza. Estaba planeando huir. Iba a abandonar su negocio en quiebra, dejando a Brittany con una deuda fraudulenta de millones, y comenzar una nueva vida en el extranjero. Y entonces descubrí el secreto más oscuro de todos. Ethan no solo había pedido prestado al banco. La base de datos reveló depósitos en efectivo masivos no registrados en sus cuentas nacionales durante el último año. Rastreé los números de ruta hasta una firma de préstamos en la sombra, un sindicato altamente peligroso y no regulado que proporcionaba préstamos depredadores a empresarios desesperados. Eran cobradores de deudas violentos y despiadados, y Ethan les debía exactamente $3,2 millones. La fecha límite de pago había pasado ayer. Por eso estaba frenético. La congelación bancaria era mala, pero los prestamistas en la sombra eran letales. Esa noche, bajé a mi garaje subterráneo para buscar un archivo que había dejado en mi coche. La caverna de hormigón estaba vacía, iluminada por luces fluorescentes parpadeantes. Mis pasos resonaban bruscamente contra el pavimento. Al acercarme a mi sedán, 2 hombres grandes salieron de detrás de un pilar de hormigón, bloqueando perfectamente mi camino. Vestían trajes oscuros y discretos. El aire de repente se sintió helado, pesado con el inconfundible peso de la violencia calculada. «Señorita Madison», dijo el hombre más alto, su voz ronca y áspera. «Usted debe ser la cuñada». Me detuve exactamente a 2 metros de distancia. No grité. Sabía quiénes eran. «Usted debe ser Dexter», dije, manteniendo mi voz completamente nivelada. El hombre sonrió, revelando una cicatriz irregular a lo largo de su mandíbula. «Está bien informada. Su cuñado, Ethan, se está escondiendo. Le debe a nuestros empleadores $3,2 millones. Como usó su posible acceso a su fideicomiso como garantía, nuestro jefe decidió que deberíamos hablar con usted. Desbloquee los fondos o las cosas se pondrán muy desagradables». Esperaban que me derrumbara. Esperaban que llorara y les prometiera lo que quisieran. Pero yo entendía su ecosistema. Les importaba una cosa, mitigar la pérdida financiera. Lentamente dejé mi bolso en el frío hormigón. «Usted tiene un problema enorme, Dexter», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Y amenazarme no lo va a resolver». El hombre de la cicatriz se rió, un sonido áspero y sin humor que resonó en las paredes de hormigón del garaje subterráneo. Dio un paso lento hacia mí, su enorme figura intentando proyectar una sombra sobre mi compostura. Realmente pensó que yo era solo una civil asustada, una mujer que se quebraría fácilmente bajo la presión de una táctica de cobro de deudas en la sombra. «¿Quieres jugar, señorita Madison?», preguntó Dexter, su acento grueso goteando con descendencia. «Nosotros no tenemos un problema. Usted sí. Sabemos dónde vive. Sabemos dónde vive su madre. Sabemos exactamente cuánto dinero hay en ese fideicomiso familiar. Va a firmar los formularios de liberación o la deuda de $3.200.000 de su cuñado se convertirá en una realidad muy física para toda su familia tóxica». No di un solo paso atrás. Miré la cicatriz irregular en su mandíbula, luego a sus ojos muertos y calculadores. Pasé 40 horas a la semana diseccionando la psicología de los criminales financieros. Entendía su ecosistema íntimamente.
Las empresas de préstamos en la sombra operaban en la oscuridad, pero aún funcionaban como un negocio. Les importaba una cosa y solo una cosa, mitigar sus pérdidas financieras. No, realmente si tienes un problema, repliqué, mi voz resonando claramente en el garaje vacío. Ethan está actualmente bajo investigación activa del gobierno federal por fraude electrónico internacional y manipulación hipotecaria. Como auditora senior de bienes raíces comerciales, soy yo quien construyó el caso fundamental contra él. Dentro de las próximas 72 horas, las agencias federales congelarán cada activo adjunto a su nombre. Los dos hombres se quedaron completamente inmóviles. La amenaza de la participación federal era el elemento disuasorio definitivo para los sindicatos organizados que intentaban operar empresas fachada legítimas. Tenía su atención indivisa. Cuando ocurra esa congelación federal, continué, presionando mi ventaja, cualquier deuda no registrada o fuera de los libros que él les deba se volverá completamente incobrable. La incautación federal tiene precedencia absoluta sobre los pagarés privados. Si lo lastiman, no obtienen nada. Si huye a Suiza, no obtienen nada. Si va a una penitenciaría federal, no obtienen nada. Su jefe tendrá que dar por perdida una pérdida de $3 millones. Dexter cruzó sus gruesos brazos sobre su pecho. La postura agresiva había desaparecido, reemplazada por un silencio cauteloso y calculador. Entonces, ¿qué propone exactamente, auditora? Propongo una compra, dije, cruzando mis brazos para reflejar su postura. Sé cómo opera su empresa. Obligan a hombres desesperados a firmar pagarés legalmente vinculantes antes de entregar el efectivo. Esos pagarés son instrumentos de deuda legítimos y transferibles en papel. Quiero comprar la deuda de Ethan ahora mismo, aquí mismo. El hombre de la cicatriz se burló, aunque el sonido era notablemente menos confiado. ¿Quieres pagar su deuda de $3 millones? ¡Qué generosa de la hermana chivo expiatorio! No voy a pagar $3 millones, respondí fríamente, mi tono bajando a un tono completamente inexpresivo. Les ofrezco centavos por dólar por un activo altamente tóxico que está a punto de incumplir permanentemente. Les daré 20 centavos por dólar. $640.000 en capital limpio, irrastreable y totalmente grabado, extraído directamente de mi cartera de inversiones personales legales. Ustedes sufren una pérdida masiva en los intereses, pero su jefe recupera una parte sustancial de su capital inicial. Más importante aún, obtienen dinero limpio que no requiere absolutamente ningún lavado. Y se van antes de que los investigadores federales comiencen a investigar a los asociados de Ethan. Los hombres se quedaron en silencio, calculando el gran peso de mi oferta. Estaba hablando su idioma nativo. Estaba ofreciendo una estrategia de salida elegante y mutuamente beneficiosa de una inversión completamente condenada. Soy la única persona en este planeta dispuesta a pagarles por los catastróficos errores de mi cuñado, añadí. Pero deben transferir los documentos de transferencia legal de deuda a mi LLC privada. Supongo que trajeron los pagarés originales para usarlos como palanca. El hombre alto me miró durante un momento largo y pesado. Metió la mano en su chaqueta a medida. No me inmuté. Sacó un teléfono celular seguro y encriptado y marcó un número. Habló rápidamente en un idioma extranjero durante 2 minutos, ocasionalmente mirándome. La conversación fue aguda, intensa y estrictamente de negocios. Finalmente, colgó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Nuestro jefe acepta sus términos, dijo el hombre alto, su comportamiento ahora completamente profesional. Tiene 24 horas para transferir los fondos a una cuenta de depósito en garantía que le proporcionaremos. Metió la mano en su cartera de cuero y sacó un grueso sobremanila. Dentro estaban los pagarés originales firmados por Ethan que detallaban los préstamos en efectivo masivos y las exorbitantes tasas de interés depredadoras. En la parte posterior de la última página había una cláusula de cesión de deuda estándar. El hombre alto hizo clic con un bolígrafo, firmó la autorización en nombre de una empresa fantasma y me entregó el pesado portapapeles. Mi mano estaba perfectamente firme mientras firmaba mi nombre, transfiriendo oficialmente la enorme deuda a una entidad corporativa privada que había establecido hace años para mis propias inversiones inmobiliarias. Le devolví el portapapeles, manteniendo los documentos originales de forma segura en mi poder. Iniciar el giro tan pronto como suba,
dije, recogiendo mi bolso de diseñador. Se liquidará mañana por la mañana. El hombre de la cicatriz me miró, una extraña expresión de respeto genuino cruzando sus rasgos rudos y curtidos. Es usted una mujer muy fría y calculadora, señorita Madison. Su cuñado es un absoluto tonto por haberse metido con usted. No estamos en desacuerdo en eso, dije, girándome hacia mi ascensor privado. Dígale a su jefe que fue un placer hacer negocios. Subí en el ascensor hasta mi ático, la adrenalina finalmente comenzó a retroceder, dejando una claridad aguda y aterradora. Entré en mi cocina y dejé el sobremanila sobre la isla de mármol. Acababa de hacer lo impensable. Había entregado voluntariamente más de $500,000 de mi propio dinero ganado con tanto esfuerzo a hombres despiadados y peligrosos. Pero mientras miraba la firma de Ethan en esos pagarés, una sonrisa peligrosa y letal se extendió por mi rostro. No había pagado su deuda para salvarlo. Había comprado la deuda para poseerlo. Legalmente, en papel, Ethan ahora me debía $3,200,000. Yo era su única acreedora. Tenía el poder absoluto e incuestionable de exigir el pago inmediato, de embargar sus bienes y de destruir por completo su vida en un tribunal civil. En el momento en que los tribunales penales terminaran con él, había intentado excluirme de mi propia familia. Había dejado que su hija me tratara como un perro. Pero yo acababa de comprar las llaves de toda su existencia. ¿Cómo iba a usar este nuevo poder? La oportunidad perfecta estaba a la vuelta de la esquina. Pasaron 2 semanas. Las ruedas de la justicia federal giran lentamente, pero muelen excepcionalmente bien. Pasé esos 14 días revisando metódicamente las páginas del dossier financiero de Ethan, construyendo un caso hermético sobre sus movimientos en el extranjero. Estaba inmersa en una hoja de cálculo cuando sonó mi teléfono. Era Carol. La dejé ir al buzón de voz. 3 minutos después, escuché la grabación. Su voz teñida de una falsa pena practicada. Madison, es tu madre. Es el día de acción de gracias este jueves. Nuestro pastor me habló de perdonar y estoy dispuesta a tender una rama de olivo. Brittany y Ethan organizan en su casa. Necesitamos hacer las paces y dejar atrás este feo asunto. No me avergüences negándote a aparecer. Hacer las paces. Esa era la frase clave de mi madre para barrer bajo la alfombra el drama familiar tóxico. Sabía exactamente lo que era. No era una reconciliación. Era una emboscada. Ethan estaba desesperado. Sus prestamistas en la sombra se habían ido, comprados por mí, pero él aún no lo sabía. Todavía pensaba que la mafia le pisaba los talones. Necesitaba desesperadamente que yo liberara legalmente mi control sobre el fideicomiso principal del patrimonio para asegurar su último pago antes de huir a Ginebra. Decidí asistir, no para hacer las paces, sino para mirar a mi enemigo a los ojos y ver cuán asustado se había vuelto. La tarde del Día de Acción de Gracias, llegué a la extensa y millonaria propiedad de Brittany y Ethan en los opulentos suburbios del norte. El camino de entrada estaba repleto de coches de lujo que pertenecían a sus ricos amigos. Caminé por el sendero bien cuidado y llamé a la enorme puerta de roble. Brittany la abrió. Llevaba un vestido de maternidad de seda perfectamente confeccionado, una sonrisa forzada y frágil pegada a su rostro. Madison, ¿de verdad viniste?, dijo, sus ojos mirando nerviosamente hacia la sala de estar. ¿Pasa? Mamá está en la cocina. La casa olía a pavo asado, a un caro relleno de salvia y a mentiras desesperadas. Debajo de la fachada de una perfecta reunión navideña, la tensión era tan densa que se podía asfixiar. Mi madre me saludó con un asentimiento rígido, negándose por completo a mirarme a los ojos. Ethan estaba presidiendo en el comedor, sirviendo vino importado en copas de cristal. Cuando me vio, su mandíbula se tensó, pero rápidamente forzó una amplia y artificial sonrisa. Madison, me alegro de que hayas podido venir, dijo Ethan en voz alta, interpretando al anfitrión benevolente. Siéntate. Disfrutemos de una agradable comida familiar. Nos sentamos alrededor de la enorme mesa de caoba. La comida era extravagante, financiada íntegramente con dinero robado y préstamos fraudulentos. Chloe, mi sobrina increíblemente mimada de 9 años, se negó a comer la comida tradicional de Acción de Gracias.
En su lugar, Brittany le había pedido una pizza artesanal personalizada, que estaba en una bandeja de plata justo delante de ella. Chloe me miró con furia, su iPad a todo volumen con un dibujo animado. Durante los primeros 20 minutos, comimos en un silencio insoportable. Luego Ethan se aclaró la garganta, se limpió la boca con una servilleta de lino y se recostó en su silla de comedor de cuero. La emboscada había comenzado oficialmente. Así que, Madison, comenzó Ethan, agitando el vino en su copa. Carol me dice que has estado bajo mucho estrés últimamente, manejando el fideicomiso, trabajando en ese exigente trabajo gubernamental. Debe ser agotador para una mujer soltera cargar con todo ese peso sola. Comí mi pavo lentamente, manteniendo mis ojos fijos directamente en él. Estoy perfectamente bien, Ethan. Pero gracias por tu repentina preocupación. Ethan se rió entre dientes, un sonido seco y condescendiente. Mira, empezamos con el pie izquierdo hace unas semanas. Las cosas se pusieron tensas. Pero es acción de gracias, y soy un gran creyente en la familia. También sé que te enorgulleces de ser esta mujer fuerte e independiente que no necesita a nadie. Pero seamos honestos aquí. Claramente te sientes resentida por la vida que le proporciono a tu hermana. Sientes la necesidad de actuar con dureza cuando lo que realmente necesitas es solo un poco de ayuda financiera. Mi madre miró fijamente su plato, ignorando por completo la flagrante falta de respeto que salía de la boca de su yerno. Brittany tomó nerviosamente un sorbo de su vino. Quiero ayudarte, Madison, continuó Ethan, metiendo la mano en el bolsillo del pecho de su traje a medida. Quiero darte la libertad financiera que tan desesperadamente estás tratando de simular. Sacó un trozo de papel nítido y pesado y lo deslizó sobre la mesa de caoba. Se detuvo justo al lado de mi vaso de agua. Miré hacia abajo. Era un cheque de caja a mi nombre. La cantidad era de $50,000. Tómalo, ordenó Ethan, su voz abandonando el tono amable y adoptando un tono duro y autoritario. Considéralo un bono de Navidad anticipado. Toma los 50,000, cómprate unos zapatos bonitos para reemplazar los que arruinaste en el restaurante, y renuncia oficialmente como ejecutiva del fideicomiso, cede los derechos de administración a Carol. Todos ganamos. Miré el cheque. $50,000. Estaba tratando de comprar las llaves de un patrimonio de $2 millones con un soborno de $50,000. Era profundamente insultante. Pero lo que era mucho más interesante que la cantidad era la entidad emisora impresa en la esquina superior izquierda del cheque. No se había girado desde la cuenta de su empresa de construcción. Se había girado desde una LLC privada y oscura que reconocí inmediatamente por mis búsquedas en la base de datos federal. Era una cuenta de holding utilizada exclusivamente para liquidar activos inmobiliarios rápidamente. Una calma profunda y calculadora se apoderó de todo mi cuerpo. No rompí el contacto visual con el trozo de papel. Memorizar los dígitos de la ruta. ¿Y bien?, preguntó Ethan, tamborileando los dedos sobre la mesa. ¿Vamos a hacerlo por las buenas, o vas a seguir haciendo de chivo expiatorio terco? Levanté el cheque. Brittany dejó escapar un audible suspiro de alivio. Carol finalmente levantó la vista, una sonrisa triunfante formándose en sus labios. Honestamente pensaron que yo tenía un precio. Pensaron que su dinero robado podía comprar mi sumisión. Sostuve el cheque por los bordes. Sabes, Ethan, dije suavemente. $50,000 es mucho dinero. Ciertamente lo es, replicó Ethan, inclinándose hacia adelante con confianza. Así que, solo di gracias si podemos seguir adelante. Agarré el grueso papel y lo rasgué por la mitad. El sonido del papel rasgándose resonó bruscamente en el silencioso comedor. Brittany jadeó. La confiada sonrisa de Ethan se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una mirada de pura incredulidad. Junté las dos mitades rotas y las rasgué de nuevo. Luego otra vez. Metódicamente destrocé su soborno de $50,000 en pequeños trozos irreconocibles. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Ethan, golpeando la mano sobre la mesa. ¿Estás loca? Me levanté de mi silla. Recogí el puñado de confeti triturado que solía ser su cheque.
Caminé lentamente alrededor de la mesa, deteniéndome directamente detrás de la silla de Chloe. La niña me miró, su iPad todavía a todo volumen, su pizza artesanal sin tocar en su plato. Extendí mi mano sobre su comida y lentamente abrí mis dedos. Los pequeños trozos del cheque revolotearon como nieve, cubriendo su pizza con una manta de documentos financieros destruidos. «Cómelo del suelo, Chloe», susurré, citando sus palabras exactas del asador. «O en este caso, cómete el cheque». Chloe gritó y empujó su plato. Brittany se levantó de su silla, su rostro contorsionado por la rabia. «Estás psicótica, Madison. Sal de mi casa». Me volví para mirar a mi madre, que estaba completamente congelada por la conmoción. «Haz las paces, madre». «Eso es lo que dijiste». «Pero no habrá paz para los ladrones». Volví a mirar a Ethan. Su rostro estaba completamente pálido. Respiraba con dificultad, dándose cuenta de que su última táctica de manipulación acababa de ser completamente aniquilada. «No tienes suficiente dinero para comprarme, Ethan», dije, mi voz fría y absoluta. «Y nunca renunciaré». Me di la vuelta y salí del comedor. Salí por la enorme puerta principal, bajé por el sendero bien cuidado y me metí directamente en mi coche. Cerré las puertas y de inmediato metí la mano en la guantera para buscar mi tableta federal segura. Mi corazón latía con un pulso constante y rítmico. La confrontación había sido estimulante, pero estaba concentrada en el nombre impreso en ese cheque. Encendí el dispositivo y accedí al Registro Federal de Propiedades. Escribí el nombre de la LLC en la barra de búsqueda. La pantalla se cargó y los resultados me helaron la sangre por completo. Ethan no solo había liquidado sus propios activos. La LLC había adquirido recientemente un nuevo título de propiedad. Era la escritura de la histórica casa de 4 habitaciones de Carol. Mi madre no solo había entregado los fondos de la residencia de ancianos de mi abuela. Impulsada por su desesperada necesidad de financiar el lujoso estilo de vida de Brittany, había firmado secretamente el capital de la hermosa casa que mi padre había trabajado toda su vida para pagar. Había sacado una segunda hipoteca masiva y había entregado el efectivo directamente a un hombre que actualmente estaba haciendo las maletas para huir a Suiza. Ethan estaba desangrando a sus propios facilitadores. La explosión iba a ser bíblica, y yo iba a encender la mecha en el evento más público posible. 10 días después, entré directamente en la guarida del león para tender la trampa definitiva. Brittany y Ethan habían alquilado el gran salón de baile del club de campo más exclusivo de la ciudad para su baby shower. Era un evento obscenamente lujoso, completamente alejado de su sombría realidad financiera. Mientras me deslizaba por las ornamentadas puertas dobles de caoba, la magnitud de la ilusión financiera era asombrosa. Había imponentes arreglos florales de orquídeas blancas importadas en cada mesa, un cuarteto de cuerda en vivo tocando versiones clásicas de canciones pop en la esquina, y una enorme escultura de hielo tallada con la forma de un cochecito de bebé. Todo este lujo excesivo estaba siendo financiado por la segunda hipoteca que mi madre había sacado desesperadamente de su casa. Ella estaba literalmente pagando su propia eventual bancarrota para que mi hermana pudiera sorber sidra espumosa y fingir ser de la alta sociedad. Caminé con suavidad por la alfombra mullida vistiendo un impecable traje pantalón verde esmeralda hecho a medida. Mi presencia inmediatamente envió una onda de tensión por la sala. No pertenecía allí y ellos lo sabían. La lista de invitados estaba abrumadoramente compuesta por los ricos amigos capitalistas de riesgo de Ethan y socialites de clubes de campo. Mi madre y algunos de sus monos voladores de la Asociación de Patrimonio estaban agrupados cerca de la extravagante mesa de postres. Cuando Brittany me vio, se le cayó la mandíbula. Inmediatamente agarró el brazo de Ethan, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en su caro saco de lino. Le susurró algo frenético al oído. Ethan se giró, sus ojos fijos en mí. Por una fracción de segundo, vi un destello de pánico genuino cruzar su rostro. Pero Ethan era un narcisista, y los narcisistas no pueden resistirse a una audiencia. Rodeado de sus pares adinerados, se sentía invencible. Decidió usar a la multitud para humillarme públicamente y forzarme la mano. Ethan tomó una copa de champán de cristal y la golpeó con una cuchara de plata. El sonido agudo y resonante se extendió por el salón de baile, deteniendo de inmediato el murmullo de la conversación.
Disculpen todos, gritó Ethan, proyectando su voz con la pulcra confianza de un estafador experimentado. Si pudiera tener su atención por un momento. Hoy tenemos un invitado muy inesperado. La multitud se apartó ligeramente mientras Ethan caminaba hacia mí, con una sonrisa condescendiente pegada a su rostro. Brittany lo seguía de cerca, con las manos apoyadas protectoramente sobre su pequeña barriga de embarazada. Carol observaba desde la distancia, con el rostro pálido por la ansiedad. Madison, dijo Ethan en voz alta, asegurándose de que cada persona en la habitación pudiera escucharlo. Honestamente, me sorprende verte aquí. Después de cómo has estado tratando a esta familia, bloqueando el patrimonio, negándote a ayudar a tu propia madre, pensé que estarías demasiado avergonzada para mostrar tu cara hoy. Murmullos de sorpresa y desaprobación ondularon entre la multitud de ricos espectadores. Algunos de los amigos tecnológicos de Ethan negaron con la cabeza, lanzando miradas críticas en mi dirección. Claramente les habían alimentado una narrativa en la que Ethan era el salvador generoso y yo era la hermana codiciosa y amargada que mantenía cautiva la riqueza familiar. Brittany puso una mano en el pecho de Ethan, interpretando su papel a la perfección. Por favor, Ethan, no armes un escándalo, dijo, proyectando un tono de gracia herida. Es mi día especial. Solo pidámosle que se vaya en silencio. No, Brittany, interrumpió Ethan, interpretando al protector justo. Tu hermana necesita entender el daño que está haciendo. Se supone que esto es una celebración de nuestra creciente familia, pero en lugar de apoyarnos, Madison está acaparando el fideicomiso de tu difunto padre por pura malicia. Está tratando de negar a nuestro hijo por nacer su legítima herencia. La habitación quedó en completo silencio. Ahora, la presión social era asfixiante. En cualquier otra circunstancia, una mujer parada sola en una habitación llena de extraños hostiles y privilegiados, siendo reprendida públicamente, se derrumbaría. Eso era exactamente lo que Ethan estaba esperando. Metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta y sacó un trozo de papel legal grueso y doblado. Dio un paso adelante y me lo empujó contra el pecho. Te doy una oportunidad para arreglar esto, dijo Ethan, su voz goteando veneno disfrazado de misericordia. Aquí mismo, ahora mismo, delante de todos nuestros amigos y familiares. Este es un formulario de liberación estándar. Renuncia oficialmente a tu control como fideicomisaria única y libera los fondos familiares a Carol y Brittany. Piénsalo como tu regalo al nuevo bebé. Fírmalo, vete, y perdonaremos todo lo que has hecho. La audacia era verdaderamente espectacular. Estaba exigiendo las llaves de la bóveda frente a una audiencia, enmarcándolo como un acto de redención familiar. Miré el trozo de papel en su mano. Luego levanté la vista hacia los ojos de Ethan. Dejé caer los hombros. Dejé escapar un suspiro pesado y derrotado. Permití que mi expresión se suavizara hasta convertirse en una de agotamiento total, interpretando el papel de la mujer rota y vencida que simplemente no podía luchar más. Estoy tan cansada de pelear contigo, Ethan, susurré, manteniendo mi voz lo suficientemente alta para que la gente de la primera fila me oyera. Estoy cansada de los gritos. Estoy cansada del drama. Brittany soltó un pequeño aliento triunfante, sus ojos brillando de codicia. Carol visiblemente relajó los hombros al otro lado de la habitación. La sonrisa de Ethan se amplió hasta convertirse en una arrogante y completa. Pensó que había ganado. Pero si voy a renunciar, continué, mi voz temblaba ligeramente con una derrota fabricada. No voy a firmar un papel cualquiera que imprimiste de Internet. Tiene que hacerse legalmente. Soy auditora federal. No me arriesgaré a perder mi licencia por una documentación incorrecta del patrimonio. Metí la mano en mi bolso de diseñador y saqué una carpeta legal azul. La abrí, revelando un denso documento legal de varias páginas cubierto con cláusulas federales de aspecto oficial y letra pequeña. Traje los formularios oficiales de disolución de fideicomiso y transferencia de activos, dije, sacando un elegante bolígrafo plateado de mi bolso. Libera mi autoridad por completo, pero como beneficiario principal que representa a la familia, usted debe firmar el acuse de recibo del beneficiario antes de que yo firme la liberación. Ethan ni siquiera dudó. La promesa de millones de dólares cegó por completo su juicio. Me arrebató el bolígrafo plateado de la mano. No pidió leer la letra pequeña.
No pidió consultar a su abogado. Simplemente colocó el documento plano contra el borde de una mesa de cóctel alta cercana. Me acerqué a él. Puse mi mano izquierda plana sobre el cuarto superior del documento, apoyando la palma directamente sobre el encabezado en negrita, fingiendo estudiar el papel para él mientras escribía. Firme justo ahí en la última línea, instruí suavemente, señalando el bloque de firma designado. Ethan garabateó con entusiasmo su firma en la parte inferior de la página, presionando tan fuerte que la tinta casi traspasó el grueso papel. Se levantó, me entregó el bolígrafo y señaló grandiosamente el documento. Tu turno, Madison. Tomé el bolígrafo. No firmé el documento. En su lugar, lo recogí cuidadosamente, soplé suavemente sobre la tinta húmeda para secarla y lo deslicé de forma segura de nuevo en mi carpeta azul. Cerré la carpeta con un chasquido nítido y satisfactorio. ¿Qué estás haciendo?, exigió Brittany, con el ceño fruncido por la confusión. ¿No lo firmaste? Miré a mi hermana, la máscara de agotamiento se evaporó por completo de mi rostro. Me puse de pie perfectamente recta, la energía fría y calculadora regresó a mi postura. Nunca dije que iba a firmarlo, Brittany, respondí, mi voz resonando claramente por todo el silencioso salón de baile. Dije que Ethan tenía que firmarlo, y él acaba de hacerlo. Ethan frunció el ceño, dando un paso adelante. Dame ese papel, Madison. Deja de jugar. ¿Qué acabo de firmar exactamente? Le ofrecí una sonrisa fría como el hielo. Lo descubrirás mañana por la mañana, Ethan. Disfruta de tu baby shower. Será la última fiesta que organices. Me di la vuelta y salí del salón de baile. Nadie intentó detenerme. La multitud se abrió como el mar rojo, mirando en silencio atónito mientras salía por las puertas de caoba y al fresco aire de la tarde. Me subí a mi coche, coloqué la carpeta azul en el asiento del pasajero y solté una risa profunda y genuina. Acababa de firmar una exención de inmunidad corporativa. Acababa de entregar voluntariamente las protecciones legales de su LLC, asumiendo una responsabilidad personal total e ilimitada por cada centavo de deuda que su empresa debía, incluidos los $3.200.000 que ahora me debía directamente a mí. La desesperación engendra un tipo muy específico de engaño. Cuando la realidad de un narcisista se hace añicos, no se autorreflexionan ni asumen responsabilidades. Doblan la apuesta, convencidos de que pueden manipular su salida de las consecuencias. La mañana después del baby shower, el gerente del banco informó a Ethan sobre la exención de inmunidad corporativa que había firmado a ciegas. Ethan se dio cuenta de que ahora estaba legalmente permitido embargar sus bienes personales, sus coches, sus membresías en clubes de campo y su mansión para satisfacer la enorme deuda que yo poseía en secreto. En lugar de aceptar la derrota, decidió declarar la guerra total. 3 días después, un oficial de justicia me entregó una pila masiva de documentos legales. Ethan había contratado a Richard Thompson, uno de los litigantes corporativos más despiadados y caros del estado. Thompson era un tiburón, un hombre notorio por enterrar a sus oponentes en mociones frívolas y orquestar brutales asesinatos de reputación. Ethan me estaba demandando por fraude documental, coacción y prácticas comerciales engañosas, solicitando al tribunal civil que invalidara la exención que había firmado. 2 semanas después, nos reunimos para la declaración legal oficial. El escenario era una sala de conferencias estéril con paredes de cristal, ubicada en el piso 40 del prestigioso bufete de abogados de Thompson en el centro de la ciudad. El aire acondicionado estaba a una temperatura helada, una táctica de intimidación clásica diseñada para incomodar físicamente a la parte contraria. Me senté en el extremo de la larga mesa de caoba. Mi postura era perfectamente recta, mis manos descansaban tranquilamente sobre mi cartera de cuero. Llevaba un traje de carbón a medida que proyectaba un aura de autoridad absoluta e intocable. No traje abogado conmigo. Como auditora federal certificada que testificaba rutinariamente como testigo experta en los tribunales, conocía las reglas de la evidencia mejor que la mayoría de los abogados. Ethan se sentó frente a mí, flanqueado por Brittany y Carol. Volví a parecer engreído. La mera presencia de su caro abogado de ataque había inflado de nuevo su frágil ego. Thompson encendió la grabación de la cámara, declaró la fecha y los nombres de las partes presentes para el registro, e inmediatamente pasó a la ofensiva. Señorita Madison,
comenzó Thompson, inclinándose hacia adelante y entrelazando los dedos. Dejemos de lado las formalidades. Usted ha participado en una campaña altamente vengativa para destruir el negocio de mi cliente. Irrumpió en una celebración privada y utilizó un engaño para que el señor Eaton firmara la renuncia a sus protecciones corporativas. Miré a Thompson, mi rostro completamente inexpresivo. Haga su pregunta, abogado. Thompson entrecerró los ojos. ¿No es cierto que usted alberga un resentimiento patológico profundamente arraigado hacia su hermana mayor? ¿No es cierto que siente una profunda envidia por la estructura familiar tradicional y la estabilidad financiera que el señor Eaton le ha proporcionado? Estaba usando deliberadamente un lenguaje fuertemente codificado, tratando de pintarme como la mujer soltera amargada y agresiva que intentaba derribar una familia exitosa por pura malicia. Objeción a la pertinencia, respondí con suavidad, mi voz nunca subió por encima del volumen conversacional. Mi estado civil no tiene absolutamente ninguna relación con la falta del señor Eaton para leer un documento legalmente vinculante antes de firmarlo. Thompson se burló, abriendo un bloc de notas legal. Usted presentó ese documento como un formulario de liberación del fideicomiso. Le dijo explícitamente a mi cliente que si lo firmaba, usted renunciaría a su control del patrimonio familiar. Esa es la definición legal de fraude por falsa representación. Nunca pronuncié las palabras, liberación del fideicomiso, declaré claramente para el registro. Le dije que era un formulario de disolución de fideicomiso y transferencia de activos. Nunca declaré qué activos se estaban transfiriendo. Su codicia lo llevó a hacer una suposición masiva y su arrogancia lo llevó a pasar por alto la debida diligencia básica. Eso no es fraude. Eso es estupidez terminal. Eaton golpeó la mesa con el puño. Ella está mintiendo. Gritó. Me dijo que era el dinero del fideicomiso. Carol estaba justo ahí. Escuchó todo. Thompson levantó una mano para silenciar a su cliente. Dirigió su mirada depredadora hacia mi madre. Señora Carol, me gustaría tomarle juramento para que quede registrado. El estenógrafo judicial le administró el juramento. Mi madre puso su mano sobre la Biblia, juró decir toda la verdad y volvió a sentarse. Llevaba su mejor traje de diseñador, con aspecto pálido y aferrándose a un pañuelo de papel. Señora Carol, dijo Thompson suavemente, ¿puede decirnos exactamente lo que su hija Madison le dijo al señor Eaton antes de que él firmara ese documento? Mi madre tomó una profunda y temblorosa respiración. Miró a Brittany, quien le ofreció un asentimiento desesperado y suplicante. Luego miró a Eaton, el hombre que le había robado su dinero e hipotecado su casa. Finalmente, me miró a mí. Esperé a que una pizca de instinto maternal se activara, pero mi madre había pasado toda su vida adorando la ilusión del prestigio. Madison entró en la fiesta y lo arruinó todo, dijo Carol, una sola lágrima rodando por su mejilla, perfectamente a tiempo. Le empujó el papel a Eaton y le dijo que era la liberación legal para el fideicomiso familiar. Le prometió el dinero. Le mintió. Nos manipuló a todos. Se me cortó la respiración. Una cosa era permitir un comportamiento tóxico en privado. Otra muy distinta era sentarse en una declaración legal, poner la mano en la Biblia y cometer perjurio grave para destruir a tu propio hijo. Thompson sonrió con una sonrisa triunfante y depredadora. Que conste en acta que el testigo confirma el relato del demandante. Gracias, señora Carol. Creo que tenemos todo lo que necesitamos para llevar esto a un juez y hacer que la señorita Madison sea despojada de sus bienes y de su licencia federal. Me quedé perfectamente inmóvil. La habitación estaba asfixiantemente silenciosa. Lentamente me incliné hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa de caoba. Madre, dije, mi voz bajando a un registro bajo y peligroso. ¿Entiende que cometer perjurio conlleva una pena de hasta 5 años de prisión federal? ¿Por qué está mintiendo para proteger a un hombre que la está llevando activamente a la bancarrota? Porque eres una vergüenza para esta familia, gritó Carol, abandonando el acto de tristeza. Estás tratando de derribar a un buen hombre que le dio a tu hermana una vida hermosa porque eres miserable. Simplemente asentí, aceptando la muerte absoluta de mi relación con mi madre. Metí la mano en mi cartera de cuero y saqué una sola hoja de papel. Era un estado financiero certificado.
Señor Thompson, dije, desprovista de emoción. Antes de que concluyamos, tengo una pregunta profesional con respecto al cumplimiento ético de su empresa. Le sugiero encarecidamente que mire este documento antes de decir una palabra más en el registro. Deslicé el papel por la mesa. Thompson suspiró, lo recogió y se ajustó las gafas. Mientras leía los números, el color se le fue por completo del rostro. Su postura arrogante se derrumbó en puro pánico. Veo que reconoció los números de ruta, dije suavemente. Ese es un rastro de transferencia bancaria verificado. Ayer, el señor Eaton pagó a su empresa una tarifa de anticipo de $150.000 para asegurar sus servicios. Sin embargo, debido a que sus cuentas personales están congeladas, inició una transferencia bancaria no autorizada directamente desde la cuenta de jubilación personal de Carol, una cuenta a la que solo accedió porque la coaccionó para que firmara un poder notarial financiero en blanco. Carol jadeó, llevándose una mano a la boca. Mi jubilación. Eaton, ¿qué hiciste? Mantuve mis ojos fijos en el abogado. Señor Thompson, usted actualmente tiene $150.000 de fondos robados. Aceptar capital robado para financiar una demanda civil es una violación directa de las pautas éticas y constituye la recepción de los ingresos de un delito financiero. Si continúa representando al señor Eaton ni por un segundo más, enviaré este documento al Colegio de Abogados del Estado y a las autoridades federales. Haré que lo acusen como CEO conspirador en un esquema de lavado de dinero. Thompson era un abogado despiadado, pero no estúpido. Se levantó tan rápido que su pesada silla de cuero se estrelló contra la pared de cristal detrás de él. ¡Fuera de registro!, ladró Thompson, temblando de furia. Anule eso. En el registro, que conste en acta que en este mismo momento me retiro formalmente como asesor legal de Eaton debido a un conflicto de intereses irreconciliable con respecto a la fuente de mi anticipo. Eaton saltó, agarrando el brazo de Thompson. Richard, no puedes hacer esto. Te pagué. Thompson se soltó violentamente el brazo. Me pagaste con dinero robado, idiota. No vuelvas a contactar a esta firma. Thompson agarró su maletín y salió furioso, cerrando de golpe la pesada puerta de cristal. La demanda multimillonaria acababa de ser decapitada en menos de 30 segundos. Miré a mi madre, que hiperventilaba al darse cuenta de que los ahorros de toda su vida habían desaparecido. Miré a Brittany, mirando a su marido con horror. Y miré a Eaton. Estaba completamente expuesto. Me levanté, recogí mi cartera y me detuve detrás de la silla de Eaton. Deberías haber comido la pizza, Eaton. Habría sido mucho más barato. Salí, dejándolo asfixiarse. Pero un animal acorralado es increíblemente peligroso. ¿Qué iba a hacer Eaton ahora? Cuando las paredes se cierran sobre un narcisista, no aceptan la derrota. Mutan. Se vuelven salvajes. En las 48 horas siguientes a la desastrosa declaración legal, Eaton se transformó de un ejecutivo tecnológico pulcro en una bestia atrapada. Sus cuentas personales estaban congeladas. Su abogado de alto precio lo había abandonado. La enorme deuda que debía ahora la tenía legalmente yo, y él sabía que yo no mostraría absolutamente ninguna piedad. Había jugado todas sus cartas y había perdido. Así que Eaton decidió hacer lo que mejor hacen los cobardes. Decidió huir. Era un jueves por la tarde cuando la ilusión cuidadosamente construida de la vida perfecta de Brittany finalmente se hizo añicos por completo. Brittany estaba en su segundo trimestre, montada en la adrenalina de su baby shower. Carol había ido a la mansión suburbana para ayudar a Brittany a clasificar cajas de ropa de bebé de diseñador, tratando desesperadamente de ignorar el hecho de que su cuenta de jubilación estaba vacía. Mientras Carol estaba abajo preparando té, Brittany entró en el despacho de caoba de Eaton para buscar una tarjeta de crédito. Eaton había salido a reunirse con un mensajero del mercado negro para conseguir un pasaporte falso, dejando su portátil seguro abierto en su escritorio. Brittany se sentó en su silla de cuero y tocó el panel táctil para activar la pantalla. Esperaba ver hojas de cálculo de su empresa de construcción. En su lugar, la recibió un recibo de confirmación digital de una aerolínea internacional. Pasajero, Eaton. Salida, Aeropuerto Internacional de Atlanta. Destino, Ginebra, Suiza.
Solo ida. Brittany frunció el ceño, sus dedos manicurados desplazándose por la pantalla. No había vuelo de regreso. No había pasajeros adicionales listados. Debajo de la confirmación del vuelo había un documento PDF minimizado. Brittany hizo clic en él. Era la factura de venta finalizada de la histórica casa de Carol, completa con la firma digital falsificada de mi madre transfiriendo la propiedad a una LLC anónima. Brittany miró la pantalla brillante, su mente tratando desesperadamente de racionalizar la horrible verdad que tenía delante. Estaba tan profundamente programada para creer en la infalibilidad de Ethan que su cerebro rechazó la evidencia flagrante de su traición. La pesada puerta de roble de la oficina se abrió. Ethan entró llevando una elegante maleta de cuero negro. Cuando vio a Brittany sentada en su escritorio, mirando su portátil, el color se le fue del rostro. ¿Qué haces aquí?, exigió Ethan, su voz aguda y defensiva. Rápidamente cruzó la habitación y cerró el portátil de golpe. Brittany lo miró, sus ojos muy abiertos por la confusión. Ethan, ¿qué es ese vuelo? ¿Por qué tienes un billete de solo ida a Suiza? ¿Y qué es ese documento sobre la casa de mi madre? ¿Vendiste su casa? Ethan apretó el borde del escritorio, sus nudillos se volvieron blancos. El tiempo de las mentiras se había agotado. Su vuelo salía en menos de 36 horas. La fachada se estaba desmoronando y el agotamiento puro de mantener su falso imperio finalmente lo quebró. Tengo que irme de viaje de negocios, dijo Ethan fríamente, agarrando una pila de archivos y metiéndolos en su maleta. Necesitaba capital para asegurar licencias internacionales, así que liquidé la propiedad de tu madre. Es solo negocios. Brittany se levantó, sus hormonas de embarazo y el pánico creciente chocando violentamente. ¿Solo negocios? Vendiste la casa de mi madre sin decirle. Te vas del país sin nosotros. ¿Qué está pasando? Madison congeló las cuentas, espetó Ethan. Estás actuando como loca. Déjame hacer las maletas. No. Gritó Brittany, las lágrimas brotando de sus ojos. Extendió la mano y lo agarró del brazo. No te irás hasta que me expliques esto. Eres mi marido. Vamos a tener un bebé. Ethan le miró la mano y luego a la cara. La máscara del marido amoroso y progresista se disolvió por completo. Lo que quedó fue un hombre acorralado y arrogante que resentía profundamente a la familia que había usado como peldaños. Me voy porque toda esta familia es un barco que se hunde, se burló Ethan, avanzando hacia ella hasta que la acorraló contra las pesadas estanterías. ¿De verdad crees que quería esto? ¿De verdad crees que quería pasar el resto de mi vida jugando a las casitas con una cazafortunas despistada? No contribuiste absolutamente en nada a mi vida. Usé el dinero de tu familia para construir mi empresa porque era lo único para lo que ustedes servían. Brittany jadeó, el puro odio en sus palabras golpeándola como un golpe físico. Pero tu hermana psicótica lo arruinó, continuó Ethan. Y no voy a ir a una prisión federal por su culpa. Tú y tu patética madre pueden lidiar con las consecuencias. No lo dices en serio, sollozó Brittany, negando con la cabeza. ¿Me quieres? Volvió a tenderle la mano, un intento patético y desesperado de aferrarse a la fantasía. Esta vez Ethan no solo la apartó. Su rabia se desbordó en violencia física. Levantó la mano y golpeó a Brittany con fuerza en la cara. El fuerte chasquido de su palma contra su mejilla resonó como un disparo en la tranquila habitación. Brittany lanzó un grito agudo, colapsando sobre la mullida alfombra persa. Se acurrucó en una bola, sollozando histéricamente, agarrándose el vientre de embarazada con puro terror. Ethan se paró sobre ella, respirando con dificultad, completamente desprovisto de remordimiento. Recogió su maleta, preparándose para pasar por encima de su esposa sollozando y salir por la puerta para siempre. «Ethan», gritó una voz desde la entrada. Ethan se congeló. En el umbral de la oficina estaba Carol. Había dejado caer la bandeja de té que llevaba. Las tazas de porcelana estaban destrozadas en el suelo de madera. Carol miraba a Ethan, sus ojos muy abiertos de horror puro. Había oído cada palabra. Había visto al hombre que prácticamente adoraba golpear a su hija de oro embarazada en la cara.
Lo había oído confesar el robo de su casa. Ethan no le dijo una palabra a mi madre. Simplemente se abrió paso por delante de su cuerpo inmóvil y marchó por el pasillo. Segundos después, la pesada puerta principal se cerró de golpe. El rugido del motor de su coche deportivo resonó afuera, desvaneciéndose rápidamente en la distancia. Carol se desplomó de rodillas, mirando las tazas de té rotas, incapaz de procesar la magnitud del desastre. Brittany, magullada y llorando en el suelo, metió la mano en el bolsillo de sus pantalones de diseñador con manos temblorosas. Sacó su teléfono. Dejó de lado a las amigas a las que tanto había intentado impresionar. Solo había una persona en la Tierra que tenía el poder y la competencia para navegar por la catástrofe que Ethan acababa de desatar. Estaba sentada en la isla de mi cocina cuando mi teléfono vibró. La identificación de la llamada decía Brittany. La dejé sonar 3 veces antes de contestar con calma. No dije hola. Solo escuché. Madison, balbuceó Brittany, su voz ronca y quebrada. Por favor, me golpeó. Se ha ido. Vendió la casa de mamá. No tenemos nada. Por favor, Madison, desbloquea el fideicomiso. Tienes que salvarnos. Escuché a la niña de oro finalmente entender lo que se sentía al estar completamente indefensa. El anzuelo estaba puesto y la etapa final de mi retribución estaba lista para comenzar. Brittany, dije, mi voz completamente desprovista de pánico. Deja de llorar y escúchame. ¿Dónde está Ethan ahora mismo? Acaba de irse. Va al aeropuerto. Madison, me llamó cazafortunas. Llámalo, ordené suavemente. No contestará. Ponlo en una llamada de conferencia a 3 ahora mismo, Brittany, dije, inyectando un tono de urgencia desesperada en mi voz. Si se sube a ese avión, el dinero se habrá ido para siempre. Llámalo. Dile que estoy en la línea. Dile que estoy lista para entregar el fideicomiso. Hubo un sonido de barullo frenético. Brittany fusionó la llamada. Sonó 3 veces. ¿Qué quieres? Ladró Ethan. Su voz estaba amortiguada, compitiendo con el rugido de su motor. Te dije que hemos terminado. Ethan, espera, gritó Brittany. Madison está en la línea. Quiere hablar contigo. ¿Por qué demonios querría hablar con Madison? Se burló Ethan. Ethan, soy Madison, dije. Puse mi voz un poco más alta, permitiendo que un temblor de derrota fabricada se filtrara en mis palabras. Escuché lo que hiciste. Sé lo de la casa. Sé lo del vuelo a Ginebra. No puedes detenerme, Madison, replicó Ethan, su arrogancia regresando. Tu pequeño gravamen federal solo congeló mis cuentas nacionales. No puedes tocarme una vez que esté en el espacio aéreo suizo. Puedo hacer que todo esto desaparezca, continué, mi voz se quebró a la perfección. Ethan. No puedo permitir que mi hermana embarazada y mi anciana madre sean echadas a la calle. Te ofrezco 2 millones de capital líquido. Iniciar una transferencia bancaria federal de emergencia desde el fideicomiso principal directamente a tu cuenta corporativa. 2 millones liberados al instante. Puedes irte a Suiza y no mirar atrás. Solo deja la mansión a Brittany y firma los papeles del divorcio. Una risa baja y cruel resonó por el teléfono. Pensó que me había quebrado. 2 millones, reflexionó Ethan. Envía la transferencia. Abrí mi laptop federal segura, pero no inicié sesión en el portal del fideicomiso familiar. Abrí un programa de software altamente encriptado y propietario utilizado exclusivamente por la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. A principios de esa semana, el agente Miller y yo habíamos anticipado el riesgo de fuga de Ethan. Necesitábamos pruebas concretas e irrefutables de su red internacional de lavado de dinero para asegurar una acusación federal. Necesitábamos atraparlo moviendo capital robado a través de fronteras internacionales en tiempo real. El agente Miller había autorizado la creación de una trampa. La cuenta a la que estaba accediendo actualmente estaba financiada por el Tesoro de los Estados Unidos. Estaba cargada con exactamente 2 millones de dólares del gobierno, completamente manipulada con protocolos de seguimiento federales.
cada centavo estaba marcado digitalmente. Escribí los números de ruta corporativos de Ethan en el campo de transferencia. Estoy iniciando la transferencia ahora, dije. Presioné la tecla Enter. 10 segundos después, un fuerte din resonó por el teléfono. «Lo tengo», exclamó Ethan, incapaz de contener su alegría. 2 millones liberados. Gracias por el dinero, Madison. Espera, Ethan, dije, manteniéndolo en línea. El acuerdo era que le dejaras la casa a Brittany. Necesitas mantener el dinero en esa cuenta corporativa para pagar a los prestamistas hipotecarios. No muevas esos fondos. Ethan soltó una carcajada arrogante y ruidosa. Realmente eres estúpida, Madison. ¿Crees que voy a dejar un centavo en este país? Estoy transfiriendo estos 2 millones directamente a mi cuenta privada en Ginebra ahora mismo. Me voy. Oí el rápido tecleo de su teclado en su teléfono. Estaba cayendo en la trampa. Estaba ejecutando la transferencia bancaria internacional él mismo, estableciendo completamente la intención criminal para una condena federal. «Listo», alardeó Ethan. «El dinero se ha ido, Madison. Está a salvo en Suiza. Disfruta limpiando el desorden que dejé atrás». Colgó. Bajé mi teléfono y miré mi laptop. Una barra de seguimiento verde apareció en el monitor, trazando el camino digital de los 2 millones de dólares mientras volaba por el océano Atlántico, llegando a los servidores en Ginebra. Una sonrisa letal y extrema se extendió por mi rostro. Ethan no había asegurado su libertad. Acababa de firmar personalmente su propia orden de arresto federal, envolviendo su intención criminal en un pulcro lazo digital para el FBI. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto del agente Miller. Transferencia interceptada. Seguimiento confirmado. Cruzó el umbral internacional. Los equipos de arresto se dirigen al club de campo ahora mismo. Gran trabajo, Madison. La trampa se había cerrado. El Salvador Blanco estaba a punto de descubrir exactamente lo que sucede cuando subestimas a la mujer tranquila de la habitación. El cielo del viernes por la tarde se posó sobre Atlanta en profundos tonos de violeta y carbón. Dentro de mi ático, la atmósfera estaba perfectamente quieta. Me paré en el centro de mi sala de estar, disfrutando de la paz profunda e inquietante que siempre precede a una tormenta devastadora. El vuelo de medianoche de Ethan a Ginebra aún estaba a unas horas. Después de ejecutar la transferencia federal el jueves por la tarde, había pasado el viernes escondido en un hotel de lujo, completamente ajeno al hecho de que el FBI ya había interceptado los fondos y marcado su pasaporte. Pero un verdadero narcisista nunca puede escabullirse discretamente por la puerta trasera. Exigen una audiencia para su última reverencia. Meses atrás, Brittany había organizado una gala de cumpleaños número 40 extravagante para él en el Buckhead Country Club. A pesar de abandonar a su esposa embarazada, golpearla en la cara y robar los ahorros de toda la vida de mi madre, el imponente ego de Ethan lo convenció de que podía asistir a su propia fiesta, deleitarse con la adoración de sus pares de élite por última vez. Y luego conducir directamente desde el salón de baile hasta la pista del aeropuerto. El salón de baile del club de campo era un monumento al exceso inmerecido. Camareros con smoking blanco circulaban con bandejas de plata de caviar importado y champán añejo. Una orquesta de jazz de 10 músicos tocaba suavemente en la esquina mientras cientos de los socialites más ricos de Atlanta se mezclaban bajo arañas de cristal goteantes. Exactamente a las 9, Ethan subió al escenario. Vestía un smoking de terciopelo hecho a medida y sostenía una copa de whisky de cristal. Miró el mar de inversores adinerados y amigos del club de campo, con el pecho hinchado por la confianza suprema de un hombre que creía haber logrado el golpe del siglo. Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar 40 años de brillantez absoluta, alardeó Ethan, su voz resonando por el micrófono. Dicen que la verdadera prueba de un visionario es cómo maneja los obstáculos. Bueno, esta semana me enfrenté a un obstáculo enorme. Tuve que lidiar con la pura incompetencia de un miembro de la familia amargado y celoso que intentó arrastrar mi empresa a su miserable nivel. La multitud rió cortésmente, completamente ajena a la oscura realidad detrás de sus palabras. Mi fracasada cuñada pensó que podía superarme, continuó Ethan, su tono goteando veneno y victoria. Pensó que podía jugar en las grandes ligas, pero al final,
se rindió. Entregó el capital que necesitaba porque personas como ella siempre se inclinarán ante personas como nosotros. Así que, un brindis por los ganadores y una advertencia a cualquiera que intente interponerse en mi camino. Ethan levantó su copa en alto. La multitud comenzó a aplaudir, pero los aplausos murieron instantáneamente en sus gargantas. Con un crujido ensordecedor, las grandes puertas dobles de caoba en la parte trasera del salón de baile se abrieron de golpe. La pesada madera se estrelló contra las paredes, resonando como un trueno. La banda de jazz dejó de tocar abruptamente. Cada cabeza en la habitación se volvió hacia la entrada. Crucé el umbral y entré directamente en la habitación. Llevaba un impecable traje de poder blanco hecho a medida que destacaba como un faro contra la iluminación tenue y sombría de la gala. Mis tacones resonaban bruscamente con cada paso deliberado que daba. Bajo mi brazo llevaba un enorme y grueso dossier legal, cuya portada estaba permanentemente sellada con el inconfundible sello rojo brillante del Servicio de Impuestos Internos. La habitación cayó en un silencio atónito mientras marchaba directamente por el pasillo central. Murmullos comenzaron a ondular entre la élite, creando una marea creciente de confusión y temor. No miré a los socialites ni a los ricos capitalistas de riesgo. Mis ojos estaban fijos por completo en Ethan. A medida que me acercaba, la sonrisa arrogante y victoriosa se derritió de su rostro, reemplazada por una mirada de terror repentino y absoluto. Subí los cortos escalones del escenario, entré directamente en su espacio personal y le quité firmemente el micrófono de su mano temblorosa. Buenas noches, señoras y señores, dije, mi voz resonando claramente por el enorme salón de baile. Mi nombre es Madison. Soy auditora federal de bienes raíces comerciales, y estoy aquí esta noche para realizar una auditoría en vivo del hombre al que están celebrando actualmente. Ethan se abalanzó hacia adelante para recuperar el micrófono, pero simplemente le golpeé el grueso dossier del IRS directamente en el pecho, obligándolo a tropezar hacia atrás. El señor Ethan acaba de decirles que es un visionario, continué, paseando por el escenario mientras mantenía la atención de toda la sala. Les dijo que su empresa de construcción se está expandiendo a Europa. Lo que no les dijo es que su empresa posee 0 flujos de ingresos viables. Cada inversión que han hecho en su empresa durante los últimos 2 años se ha utilizado para pagar a inversores más antiguos y financiar su lujoso estilo de vida personal. No están respaldando al próximo gran gigante inmobiliario. Son víctimas de un esquema Ponzi multimillonario de libro de texto. Y a partir de esta mañana, su empresa está bajo investigación federal activa por fraude electrónico. El salón de baile estalló en un caos absoluto. Los inversores adinerados comenzaron a gritar. Las mujeres jadearon en estado de shock. Los hombres que acababan de elogiando su genio ahora lo miraban con intenciones asesinas. Brittany se abrió paso entre la multitud frenética y llegó al borde del escenario. Prácticamente vibraba de negación y rabia. Madison, cállate. Gritó Brittany, su voz quebrándose en un tono histérico y agonizante. Estás mintiendo. Solo intentas arruinarlo porque estás celosa. Miré a mi hermana, sin sentir absolutamente ninguna lástima. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi teléfono federal seguro y lo conecté directamente al sistema de sonido Bluetooth del salón de baile. Cuando Brittany me llamó rogando ayuda ayer, no se dio cuenta de que yo ya tenía acceso administrativo completo a las cámaras de seguridad de su casa inteligente para monitorear sus movimientos. Le di a play. La voz de Ethan resonó por los enormes altavoces, nítida e innegablemente clara. ¿De verdad crees que quería pasar el resto de mi vida jugando a las casitas con una cazafortunas despistada? No contribuiste absolutamente en nada a mi vida. Usé el dinero de tu familia para construir mi empresa porque era lo único para lo que ustedes servían. El audio se cortó. El silencio que siguió fue pesado y violento. Brittany se congeló en los escalones. El último vestigio de su ilusión se evaporó al instante. Los ricos inversores blancos miraron a Ethan con puro disgusto. La gran ilusión del benevolente Salvador blanco se había hecho añicos completa y públicamente. No era un salvador. Era un parásito depredador que había robado a todos en la sala. Ethan se dio cuenta de que todo su mundo acababa de derrumbarse. Dejó caer su copa de cristal. Se rompió en el escenario, enviando whisky y cristales por la madera pulida.
Se dio la vuelta y corrió hacia la salida de Catherine en la parte trasera del salón de baile, desesperado por escapar de la multitud. Pero justo cuando su mano tocó la barra de empuje de bronce de la puerta de salida, el aullido de docenas de sirenas de policía perforó la noche, rodeando completamente el edificio. Las pesadas puertas de bronce se abrieron hacia adentro con una fuerza brutal antes de que Ethan pudiera abrirlas. Una docena de agentes federales con chaquetas tácticas oscuras irrumpieron en el salón de baile. El agente Miller lideró la carga, su insignia federal brillando bajo las lámparas de araña de cristal. Ethan tropezó hacia atrás, con las manos levantadas en un gesto patético y tembloroso de rendición. Dos agentes lo agarraron de los brazos, lo hicieron girar y lo estrellaron contra la pulcra pared de caoba. El agudo clic metálico de las esposas resonó en la silenciosa habitación, un sonido más fuerte que cualquier aplauso que hubiera recibido esa noche. Ethan, estás bajo arresto por fraude electrónico federal, lavado de dinero internacional y ocultación ilegal de bienes, anunció el agente Miller, su voz transmitiendo autoridad absoluta sobre la aterrorizada multitud. Ethan ya no era el visionario arrogante. Era un cobarde llorón y patético, rogando a los agentes que le aflojaran las esposas mientras lo arrastraban lejos de su propia gala de cumpleaños número 40. Pero el verdadero clímax de la noche le correspondió a Brittany. Ver a su marido siendo arrastrado esposado finalmente rompió el último hilo de su cordura. Se abrió paso entre los inversores atónitos y marchó directamente hacia mí. Su rostro estaba manchado de rímel y pura rabia sin adulterar. «No puedes hacerme esto a mí», gritó Brittany, su voz quebrándose en un tono histérico y agonizante. «Crees que ganaste, Madison, pero no lo hiciste. Él va a la cárcel. Bien, pero yo sigo siendo su esposa. Sigo legalmente protegida. Todavía tengo mi mansión. Todavía tengo mis coches y mi bebé. No puedes quitarme mi hermosa vida». Miré a mi hermana mayor. Todavía se aferraba desesperadamente a la ilusión de que su estatus de niña de oro de toda la vida de alguna manera la protegería del masivo apocalipsis financiero que su marido acababa de crear. Metí la mano en el bolsillo interior de mi impecable chaqueta blanca de traje y saqué un documento manila doblado. Era la cláusula original de cesión de deuda que había firmado en ese helado garaje subterráneas semanas atrás. Di un paso adelante y dejé caer el pesado papel directamente en el suelo, frente a sus caros zapatos de diseñador. «No, Brittany», dije, mi voz bajando a una calma aterradora y absoluta. «Le compré la deuda de tu marido a sus prestamistas usureros. Soy tu única acreedora legal. Estoy embargando todo. Mañana por la mañana, tu mocosa y nuestra madre parcial están en la calle». Brittany miró fijamente la escritura legal, las palabras registrándose lentamente en su mente frenética y aterrorizada. Jadeó, tropezando hacia atrás como si el trozo de papel la hubiera quemado físicamente. De pie a solo unos metros detrás de ella, mi madre soltó un débil y ahogado grito. La brutal comprensión de que había sacrificado voluntariamente su propia casa, los ahorros de toda su vida y ahora la mansión de su hija favorita fue simplemente demasiado para su frágil ego. Los ojos de Carol se pusieron en blanco y se desmayó por completo, cayendo al pulido suelo del salón de baile en un patético montón de seda cara. Han pasado 2 años desde esa noche en el salón de baile del Buckhead Country Club. El polvo se ha asentado hace mucho tiempo, y el sistema de justicia federal se encargó del resto. El juicio penal de Ethan fue increíblemente breve. Cuando un auditor federal entrega al FBI una cartera de fraude electrónico internacional rastreada digitalmente y envuelta para regalo, hay muy poco que un defensor público pueda hacer. Ethan fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 15 años en una penitenciaría federal. No habrá cenas en clubes de campo ni propuestas de startups en su futuro previsible. Brittany lo perdió absolutamente todo. La mansión, los coches de lujo y los interminables fondos de vanidad fueron incautados para pagar las asombrosas deudas que Ethan dejó atrás. Despojada de su falso estatus de realeza, mi hermana se vio obligada a declararse en bancarrota total. La mujer que solía despreciar a la gente que no usaba ropa de diseñador ahora trabaja turnos dobles agotadores como camarera en una cadena de restaurantes local solo para pagar el alquiler básico de un pequeño apartamento. Su hija Chloe ya no tiene el lujo de tirar un caro bistec Wagyu al suelo. Despojada de su arrogancia mimada, ha aprendido por las malas que debe apreciar y comer cualquier alimento que su madre traiga a casa de la cocina del restaurante.
En cuanto a mi madre, Carol, el banco ejecutó oficialmente la hipoteca de su histórica casa. La mujer a la que tanto le importaba el estatus social y mantener las apariencias se vio obligada a mudarse a un diminuto y estrecho apartamento de la sección 8 en las afueras de la ciudad. Todos sus amigos y monos voladores de la Asociación de Patrimonio la abandonaron convenientemente en el momento exacto en que el dinero se agotó y las acusaciones federales llegaron a las noticias de la noche. Me alejé de todos ellos y nunca miré atrás. Los corté por completo, cambié mi número de teléfono y rompí por completo la línea de sangre tóxica que había intentado arrastrarme durante 3 décadas. Utilizando los fondos recuperados y mi propio apalancamiento legal, volví a comprar oficialmente la cartera original del patrimonio de mi padre, asegurando su legado de la manera correcta. Pero no me detuve ahí. Utilicé el capital restante para establecer un programa masivo y totalmente financiado de subvenciones comerciales dedicado exclusivamente a apoyar a mujeres emprendedoras. Me aseguré de que la riqueza que mi familia intentó despilfarrar fuera redirigida a mujeres que realmente saben cómo construir un imperio desde cero. Estoy sentada aquí hoy en la tranquila paz de mi propio hogar. Y mi corazón está completamente ligero. Ese trozo de bistec caído me enseñó la lección más valiosa de mi vida. Nunca limpies el desorden de personas que intencionalmente te lo tiran. Los despojé de todo lo que valoraban porque valoraban una mentira por encima de su propia carne y sangre.